Bien, pues vamos a continuar con la enseñanza y vamos a Lucas 10. Vamos a terminar ya este capítulo con esta porción de versículos 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Bien, le voy a dar lectura. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque podemos encontrar en ella dirección para nuestras vidas. Podemos encontrar también, Señor, pues luz para guiar nuestros pasos, porque a través de ella podemos conocerte más. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas, que bendigas este tiempo y que podamos guardar estas cosas que tú tienes para el día de hoy, este alimento, y que podamos, Señor, dar fruto para tu gloria y alabanza. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues Lucas nos narra una situación muy especial y de gran importancia para nosotros y para nuestras vidas, principalmente como cristianos. Lucas nos dice que Jesús entró a una aldea y que una tal Marta salió a recibirlo. Juan capítulo 11 nos narra la historia de Lázaro. ¿Recuerdas la historia de Lázaro, el amigo de Jesús, aquel que murió y fue resucitado? ¿Sí? Pues este Lázaro, del cual habla Juan en capítulo 11, era hermano de estas mujeres que Lucas nos presenta, de Marta y María. Ahora, esta aldea, la cual se nos dice que Jesús entró, era Betania, la cual no estaba muy lejos de Jerusalén. Entonces todo esto que está sucediendo sucede en Betania con esta familia muy particular. Ahora, antes de continuar con la historia, es necesario que recordemos que la Biblia constantemente nos anima a juzgar todas las cosas, pero sobre todo a madurar en el discernimiento de lo bueno y lo malo. ¿Sí? La carta a los Hebreos nos dice claramente que el hombre maduro es aquel que tiene los sentidos ejercitados ¿en qué? En el discernimiento entre el bien y el mal. Esa justamente es la marca de un cristiano espiritual. Y es común pensar que un cristiano espiritual es una especie de místico, es alguien que se dedica o que poco tiene que ver con el día a día, con las cuestiones comunes y corrientes del día a día. ¿Por qué? Porque su enfoque está más que nada orientado hacia la oración, hacia las prácticas espirituales, por así decirlo, ¿verdad? Hacia un trabajo dentro de la iglesia. Alguien que prioriza el trabajo dentro de la iglesia por encima incluso del trabajo secular, se conoce tal vez como un hombre espiritual. Es una persona que pues sigue los pasos de Jesús, ¿verdad? Porque da prioridad a las cuestiones espirituales, por así decirlo. Pero la realidad está muy alejada de esta perspectiva. La Biblia no habla de tales personas como gente espiritual. Como dije, la Biblia nos anima constantemente a discernir. Y la palabra discernir la podemos entender como juzgar. Cuando tú disciernes, estás ejerciendo la acción de ¿qué? De juzgar. ¿Sí? Entonces la Biblia nos anima a juzgar, a discernir entre lo bueno y lo malo. Pero hay un pero. Desgraciadamente, las cosas que tenemos que discernir
¿sí? Las cosas que tenemos que juzgar no siempre van a venir en blanco y negro, ¿sí? Cuando yo te estoy hablando de que el hombre espiritual es aquel que juzga todas las cosas, ¿sí? Cuando te digo que el hombre espiritual es aquel que discierne y tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento o en el juicio entre lo bueno y lo malo, no necesariamente siempre va a ser entre blanco y negro, bueno y malo. Justamente ahí es donde necesitamos tener los sentidos ejercitados, porque no todo es tan fácil y claro, ¿verdad? Como para decir, bueno, pues yo sé que no debo robar, yo sé que no debo asesinar, yo sé que no debo dar un falso testimonio, eso lo sé, pero eso no me hace un hombre que discierne bíblicamente, pues eso es claro. Incluso un incrédulo podría diferenciar claramente qué es lo que sí debemos hacer de lo que no. Hay muchas cosas que necesitamos tener los sentidos bien ejercitados para poder diferenciar. Y como les mencioné, no todo es entre bueno y malo. Muchas veces hay que distinguir entre bueno y otra cosa buena. ¿Cómo tomas una decisión en base a dos cosas que son buenas? Necesitas discernimiento también. Ahora, volviendo a la historia, aquí en Lucas nos dice que esta tal Marta tenía una hermana, María, la cual, según el verso 39, estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Entonces, hasta aquí, hasta este punto de la historia, no hay algo que nos haga ruido, que nos confronte y diga, bueno, ¿qué está pasando? Hay un conflicto. No hay nada realmente. Una de las hermanas abre las puertas de su casa para que entre Jesús. Podemos decir que Marta está reflejando un carácter hospitalario. Y por el otro lado tenemos a María sentada a los pies de Jesús, atenta, escuchando todo lo que Jesús tiene que decir. ¿Ves la falla aquí? Nada. Tienes por un lado una mujer hospitalaria abriendo las puertas de su casa y tienes al otro lado a una mujer que está atenta escuchando a Jesús. Pero el conflicto viene en verso 40. Fíjate lo que dice. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Por mucho tiempo, cada vez que escuchaba esta porción, no encontraba falla en la petición de Marta. ¿Sí? Mencioné que Marta seguramente era una persona hospitalaria. Y es casi natural pensar que si tiene invitados en casa, pues lo natural sería ¿qué? Servirles, ¿verdad? Atenderlos. El ser hospitalario no solamente es abrir las puertas de tu casa y bueno, pues sírvete, ¿no? Acomódate donde puedas, no, sino es continuar sirviendo. Eso es tener un sentido de hospitalidad. Ahora, un carácter que sin duda reflejó el buen samaritano que vimos la semana pasada, fue un hombre que no solamente se involucró de manera externa con la situación que vio, sino que incluso se sacrificó por aquel que estaba en necesidad. ¿Sí? No simplemente pasó de largo o no simplemente atendió la necesidad de manera externa y de lejos, sino que se involucró, sacrificó tiempo, dio dinero, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que esta actitud del cristiano no solamente tiene que verse en aspectos externos, sino que va más allá, ¿sí? Entonces, bajo esta lectura, Marta no estaba pidiendo algo fuera del estándar de algo que la hospitalidad requería, ¿verdad? No estaba pidiendo nada extraño. Se supone que hemos abierto nuestra casa, tenemos que atenderlo, Señor. Pues dile a María que se ponga a trabajar también como lo estoy haciendo yo. Pero al parecer María no había entendido esto. Tenemos un invitado y ¿qué es lo que haces? Te sientas a los pies del invitado para escuchar lo que tiene que decir. Y pienso que todos en algún momento hemos estado en la posición de Marta. ¿Sí? Llegan invitados y tu familia pareciera que se olvidó, ¿verdad? Que son los anfitriones.
Se ponen a platicar, se ponen a disfrutar del tiempo con los amigos, con los invitados, y te dejan pues con todo el paquete, ¿verdad? De atenderlos, de preparar. Es lo que estaba pasando con Marta. Es natural casi, ¿verdad? Sentir una molestia y ser empáticos un poco con la actitud de Marta, ¿no? Y aquí es donde el discernimiento del cual les hablé se vuelve importante. Dicen versos 41 y 42. Dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y la respuesta de Jesús me confundía más. O sea, no estoy viendo yo falla alguna en Marta, y viene Jesús y dice, pues María escogió bien. ¿Pero qué escogió? No, ¿qué? Hay confusión aquí, me ponía a pensar. ¿Acaso Marta está pidiendo algo fuera de lo que es correcto? ¿Hay algo que Marta esté pidiendo que no sea correcto? Quería ayuda solamente. ¿Está mal pedir ayuda si eres el anfitrión? Al parecer, leyendo la respuesta de Jesús, en este caso sí. No olvidemos que Jesús podía leer el corazón, entender qué había en el corazón. Y hay una frase que es muy útil y es: la respuesta muestra la espina. Muchas veces la manera en la que cómo contestamos, la manera en la que cómo reaccionas ante una pregunta, cómo reaccionas ante cierta situación, revela lo que hay en el corazón. No necesitas que la persona te diga claramente y se exponga y se abra completamente para que tú puedas entender qué hay en el corazón de esta persona. Con el simple hecho de escuchar cómo te contesta, cuál fue la respuesta, podemos discernir qué hay en el corazón. La petición de Marta, leída en la Nueva Traducción Viviente, dice, escucha, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Está un poco más aterrizada lo que diríamos nosotros, ¿verdad? Que no es injusto, ¿no la ves? Dile que venga y que me ayude. Entonces Marta, con esta petición, había revelado sin querer su sistema de prioridades. Para ella, el hecho de que los preparativos de la cena o de la gran cena, como dice esta traducción, recayeran solamente en ella, esto se le hacía injusto. No es correcto, no es justo que yo me tenga que encargar de todo. Mi hermana está muy cómoda escuchando mientras yo me hago cargo de todo. Por otro lado, no es de que María también estuviera lejos, estuviera al otro lado de la sala o del salón donde estaban. Dice el pasaje que María estaba a los pies de Jesús. Entonces todo esto que dijo Marta, esta queja de que es injusto, María la tenía enfrente. ¿Sí? ¿Por qué no preguntar directamente a María? ¿Qué hubieras hecho? A ver, María, ¿me permites tantito? ¿Puedes venir? Oye, ¿qué te pasa? Ayuda, ¿no? Sería, digamos, lo más cordial de hacer, ¿verdad? Pero no, ¿qué es lo que hace Marta? Viene con Jesús, con un árbitro, y le dice, es injusto esto que está pasando. Que yo esté sirviendo, que yo haga esto, que todo recaiga sobre mí, y ella aquí sentada. Dile que me ayude. En primera instancia, ¿qué tendría que hacer? Acercarse con la persona, ¿verdad? Con la que tienes el tema. Y es un tema bíblico esto. Acercarte directamente con aquel con quien tienes un problema. Pero no, Marta se brincó ese paso y fue directamente con Jesús. ¿Y qué pasó ahí? Quería hacer notoria esa supuesta injusticia que se estaba cometiendo contra ella. ¿Qué otra cosa podría hacer sino que hacer ver mal a su hermana?
¿sí? Hacer notorio que ella estaba sufriendo un agravio. Y esto lo notó Jesús y le responde: afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, al inicio mencioné que es importante juzgar correctamente, de discernir sabiamente. En este caso, dejando un poco de lado el tema del corazón de Marta, vamos a hablar de los hechos, de lo que está sucediendo aquí. Tanto el servir y preparar la cena, siendo buenos anfitriones, como escuchar las enseñanzas de Jesús, son dos cosas buenas. O podrías decir, no, el ser un buen anfitrión es pecaminoso. El ser un buen anfitrión, el enfocarte en atender a tus invitados, ¿es malo? ¿Es moralmente malo? ¿Es éticamente malo? No, es bueno, ¿verdad? De hecho, es una buena virtud el ver a una persona hospitalaria, ser buen anfitrión, servir, preparar todo para tus invitados. Es una virtud realmente que buscamos en alguien. El escuchar a Jesús también es otra cosa buena. No podríamos hacer esta distinción entre, esta era buena y esta era malo, ¿verdad? Tenemos dos cosas aquí opuestas. No podríamos pensar esto. Es por eso que te estoy diciendo, muchas veces el discernir no siempre va a venir en blanco y negro. En discernir entre lo bueno y algo que es pecaminoso. Muchas veces vas a tener que discernir entre dos cosas buenas. Jesús identificó que Marta, por su corazón afanado y turbado, había tomado la decisión de poner como prioridad la preparación de la cena. Y muchas veces lo que tengamos en el corazón nos va a inclinar a reestructurar nuestro sistema de prioridades. El libro de Proverbios, ¿recuerdas? Nos dice que sobre toda cosa guardada tú guardes ¿qué? Tu corazón, porque de él que brota la vida. El corazón refiriéndose no al sentimiento, sino a tu mente, tus pensamientos. Si tú no guardas tus pensamientos, si tú no guardas lo que hay en tu corazón, ¿sí? Esto que tú guardas, de alguna u otra manera va a determinar cómo estructuras tu sistema de prioridades. Uh-huh. Por ejemplo, si en tu corazón hay un afán por el dinero, o el dinero es un ídolo para ti, ¿qué va a pasar? Vas a estructurar tu vida, tus actividades, tus prioridades en términos de ¿qué? Del dinero. El dinero es el que va a hacer que tu vida se arme o se estructure de cierta manera. Vas, por ejemplo, a buscar cierto tipo de trabajos, por ejemplo, ¿verdad? Aquellos que te dejen más dinero. Vas a buscar a toda costa, ¿verdad? El que no te falte el dinero. Y esto implique trabajar horas extras, desatender a tu familia, ¿no? Tomar trabajos tal vez arriesgados, o incluso trabajos no legítimos, por así decirlo. Porque en el corazón está que el afán por el dinero. Entonces, ese ídolo que tienes en tu corazón va a reestructurar tu sistema de prioridades. Lo que Marta quería hacer no era malo, no era pecaminoso. Quería servir a su Señor, quería servir a los invitados. No es malo, pero por la turbación y el afán que había en el corazón, es que puso el servicio y la cena en primer lugar, incluso antes de escuchar a Jesús. Este sermón tiene como título Buenos y malos economistas. Y vas a decir, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo aquí con Marta, con María, la cena? Pues mucho. Todos los hombres estamos llamados a ser economistas. De hecho, todos somos economistas de alguna manera. Y tal vez esto te confunda aún más. ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver? Un economista no necesariamente es alguien que su vida gira en torno a ¿qué? A la administración o al dinero, a las finanzas.
sino la palabra economía proviene de la palabra oikonomía, que significa, en su sentido más básico y simple, la administración del hogar. Entonces, todos somos economistas en el sentido que tenemos algo que administrar. Y hay un recurso que todos tenemos de la misma manera. Todos tenemos el mismo recurso y ese recurso es el tiempo. El tiempo para los economistas es un recurso muy valioso. Y de alguna manera todos, aunque lo hagamos consciente o inconscientemente, administramos nuestro tiempo. Un economista en este sentido es alguien que administra recursos de todo tipo, no solamente financieros, no solamente el tiempo, sino incluso los talentos, ¿sí? Los bienes, como mencioné, el tiempo también. Marta y María en este pasaje estaban llevando la actividad de economistas en este sentido. Ambas se administraron según su sistema de valores. Marta, por ejemplo, administró según el afán y la turbación que había en su corazón. Y María administró según lo que consideraba importante. En este caso sería escuchar a Jesús. Si te fijas cómo tienes dos personas que viven en la misma casa, que pudieras incluso intuir que tuvieron la misma educación, pero ambas tienen cosas diferentes en el corazón y sistemas y un sistema de prioridades diferente. Si las dos hubieran tenido turbación y afán en su corazón, ¿qué estarían haciendo las dos? Preparando la cena. Este pasaje de ninguna manera, y eso es importante, nos enseña que debemos dejar de lado nuestras tareas diarias, tu trabajo, por ejemplo, por escuchar una predicación, ¿verdad? Por orar incluso. No, debemos entender que en la casa de estas hermanas estaba el Señor Jesús. Hay que entender el pasaje por lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Marta estaba tan afanada por sus prioridades, por sus tareas en la casa, que se olvidó de que estaba el Señor Jesús ahí. El problema de Marta es que su actividad, entre comillas, legítima, ¿sí?, se convirtió en una actividad que desplazó a la actividad necesaria y correcta. No sé si me va a entender. Tenía una actividad legítima, buena, éticamente buena. Pero esta actividad buena reemplazó una actividad necesaria. Entonces el conflicto aquí no es que Marta está trabajando y María no está trabajando. El problema es que Marta está haciendo algo bueno en el momento equivocado y a costa de algo superior. Podríamos pensar, tomando otra vez el ejemplo del buen samaritano, ¿sí?, que él tenía tal vez cosas que hacer, seguramente. Estaba cruzando este camino de Jericó a Jerusalén porque tenía, no sabemos si trabajo, no sabemos si tenía que visitar a algún familiar, no sabemos si tenía que regresar a casa, no sabemos qué tenía que hacer. Pero él vio que una necesidad. ¿Y qué hizo? Reestructuró en ese momento su sistema de prioridades y dijo, esa necesidad es lo que se tiene que atender ahora. No estamos diciendo que el llegar a su casa, que el trabajo, el pendiente que tenía no fuera importante. Claro que era importante. Pero él en ese momento juzgó que este hombre que está medio muerto necesita ayuda. Y se reestructuró ese sistema de prioridades. Y dijo, esto es necesario. Lo otro que tengo que hacer es bueno, pero esto es necesario hacerlo. Marta está dividida aquí por muchas cosas que tiene que hacer. No sabemos. Tal vez preparar la comida, tal vez atender esto, servir el vino. No sabemos qué tenía que hacer, pero según el pasaje dice que eran muchas cosas.
Pero María está concentrada en una sola cosa que es necesaria. Y al parecer aquí el tema es un tema de gobierno personal. Una persona, por ejemplo, puede estar extremadamente ocupada y sin embargo estar administrando mal su tiempo. Y esto es importante porque recuerdas, el tiempo es un recurso económico, es algo que no puedes recuperar. Bajo este lente, imagínate, ahora está Jesús con ellas. Es una oportunidad que no se va a volver a repetir. Pero el afán y la ansiedad de Marta decía, tengo que preparar la cena. Algo que seguramente se iba a acabar ese mismo día. ¿Sí? La gente a la cual iba a servir se iba a ir. Pero la enseñanza y las palabras de Jesús iban a permanecer. Es por eso que debemos entender que hay cosas buenas que hay que hacer, pero necesitamos discernir en qué es lo necesario hacer en ese momento. María no está huyendo del trabajo, no está diciendo, ay, mira, ya llegó Jesús, es la oportunidad perfecta para zafarme de estar preparando y de la afanada Marta. No, no está diciendo esto. Seguramente Marta pensó esto, ay, María ya se quiere zafar ahora del trabajo, ¿verdad? Sino que María organizó sus actividades en orden de importancia. La cena no está por encima de ser instruida por el Señor. Pero para Marta, todas esas cosas sí están por encima de esto. Ahora, con la respuesta, Jesús está estableciendo una jerarquía de bienes. No todos los bienes tienen el mismo valor. Hay cosas buenas, hay cosas mejores y hay cosas necesarias. El error aquí de Marta fue el tratar todas las demandas como urgentes. Todo es urgente. Fue no discernir, no distinguir y hacer esta categoría de esto es bueno, esto es mejor, pero esto es necesario. La presencia y la enseñanza del Rey de Reyes era una oportunidad temporal que no podía ser sustituida por ninguna cantidad de trabajo doméstico. La comida, el tiempo ahí desaparecería, pero la enseñanza no, como les mencioné. Es más, ¿cómo podría ser un buen anfitrión? ¿Cómo podría ser un buen mayordomo si no escuchas primero al que tiene el estándar de cómo ser un buen mayordomo? Y el error de Marta es uno muy común, en el que seguramente hemos caído en algún momento. El principio que podemos nosotros aprender aquí es que el servicio, por más bueno que parezca, o por más bueno que sea incluso, no debe convertirse en un ídolo. El servicio no debe estar por encima de la obediencia a Jesús. No tenemos la libertad de reorganizar los deberes que Jesús nos ha impuesto. ¿Sí? Como mencioné el tema del samaritano. ¿Cuál fue el deber? ¿Recuerdas? Cuando en este mismo capítulo 10 de Lucas, cuando llega este maestro de la ley, el abogado, y le dice, a ver Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la ley? Y este maestro le dice, bueno, la ley dice que debo amar a Dios, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y amar al prójimo como a mí mismo. Y Jesús le dice, bien has dicho, haz eso. ¿Qué sucede con el samaritano? Cumple esta ley de amar a Dios y amar al prójimo. Eso es un mandato directo de parte de Dios. ¿Es bueno llegar a tu casa? Sí. ¿Es bueno llegar a tiempo a tu trabajo? Sí. Pero ¿qué pasa si tienes a alguien en necesidad? Hay que atenderlo, hay que reorganizar nuestras prioridades. Y justamente el error de Marta era el error que tenían los fariseos también en el tiempo de Jesús. ¿Cómo que van a comer y arrancar espigas en el día de reposo?
¿Cómo va a ser que vas a sanar, Jesús, a un hombre de una mano seca en día de reposo? Es más importante el día de reposo. ¿Sí? Es más importante seguir con todo esto que tenemos, el servicio que se ha vuelto un ídolo. Incluso por encima de la misericordia. ¿Tienes hambre? Pues aguántatela porque es día de reposo. Tienes una mano seca, no puedes trabajar, no puedes producir, aguántate porque es día de reposo. ¿Sí te fijas? ¿Cómo guardar el día de reposo era malo? No. Sino que el problema es que el día de reposo lo habían puesto por encima de cualquier otra necesidad. Y eso se hizo pecaminoso. Entonces debemos tener mucho cuidado de no juzgar correctamente, de pensar que todas las cosas son urgentes, son prioridad, porque no es así. Necesitamos también aprender a discernir entre lo bueno y lo más bueno y saber qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces las iglesias con ministerios grandes llevan a sus congregantes, sin querer tal vez, a una postura como la de Marta, de estar afanados y preocupados por hacer tanto que dejan lo importante en segundo plano. Por mucho tiempo yo serví dentro de una iglesia y llegué a tal grado en mi servicio que me metí de lleno a tal grado que descuidaba incluso el trabajo. Y era tanto mi compromiso con la iglesia, con el ministerio, ¿sí?, que eso me llevó a meterme a otro ministerio. Y como ya estaba en otro, pues es casi natural meterte a otro. Entonces, ¿qué sucedió? Que dejé de pasar tiempo con mi familia. Estaba yo más preocupado por, híjole, ya es la hora del ensayo, o ya es la hora de hacer esto, ya va a empezar el estudio y yo estoy en el trabajo, ya me tengo que ir. Y si te fijas y empiezas a organizar todo en términos de tu ministerio, tu servicio. No estamos hablando que los ministerios sean malos, pero se vuelve malo cuando está mal organizado, mal acomodado, como si fuera algo urgente, algo necesario, dejando las cosas que Jesús te ha mandado a hacer como algo en segundo plano. ¿Sí? En ese sentido yo fui un mal mayordomo, un mal economista del tiempo. Estaba administrando de una manera contraria a la que Jesús estaba pidiendo que yo lo hiciera. ¿Sí? Una madre, por ejemplo, en casa puede dedicarse a servir a todos. Es lo que normalmente hacen, ¿verdad? Sirvo a todos, que ya todos estén bien atendidos, que todos tengan todo lo que necesitan y al último yo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver como una actitud loable, buena. Claro, se da por los demás, tiene una actitud y un corazón de servicio, ¿verdad? Pero muchas veces las madres, al adoptar esa postura de servicio, de entregarse a todos, se olvidan que también su tarea es enseñar a los hijos a que sirvan. ¿Sí? Entonces yo te hago todo, yo te organizo todo porque te amo y porque te sirvo, pero me olvido de lo importante que es enseñarte a ti a servirme, a honrarme, porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento no dice, honra a tus hijos, sino dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces tu tarea como padre, ¿qué es? Educar a tus hijos para que te honren. Obviamente honrándolos, ¿verdad? Es una moneda que tiene dos caras. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Y estás dejando lo importante que es instruir a tus hijos a obedecer la ley de Dios, a guardar este mandamiento. ¿Por qué? Por poner por encima de todo tu servicio a ellos. Y lo romantizamos, ¿verdad? Ah, mira qué bonita dedicación de la mamá, de entregarse por todos, pero estamos fallando en poner la realidad que lo que nos urge es que nuestros hijos sepan servir, que nuestros hijos sepan honrar a sus padres, ¿sí?
El padre que diga, bueno, es que yo soy un proveedor, el Señor me ha mandado a ser un proveedor y no quiero que le falte nada a mis hijos, no quiero que tengan nada. Pero en el afán de cumplir esto, descuidas el tiempo con tus hijos. En el afán de querer cumplir con esto, con aquello y de que no falte nada en casa, pues tomas un doble turno, casi no ves a tus hijos, pero mira, tienen el refri lleno, tienen todas las necesidades, ropa nueva y están todos los días yendo, que van al cine, que salen con los amigos, no les falta nada. ¿Es malo esto? No. Lo malo es que muchas veces lo ponemos por encima de lo que Dios demanda de nosotros. ¿Sí? Entonces muchas veces podemos caer en este error, que tal vez al principio cuando lo leemos decimos, bueno, pues Marta no, al parecer no tiene, como que falla, ¿verdad? Su petición. Pero ya cuando escarbamos un poco en las intenciones del corazón, lo que había en el corazón, vemos que tal vez el cómo organizó sus prioridades, pues sí, hay una cierta falla ahí, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenemos en el corazón. Entonces es importante entender esto, porque todos los días estamos enfrentándonos a la toma de decisiones. Hemos dicho que la vida es ética, todo es tomar decisiones entre bueno y malo. Les he dicho a los jóvenes muchas veces, ¿qué pasa cuando suena tu alarma en la mañana, cuando te vas a despertar y pones la alarma a las 5 de la mañana? Una vez que suena tu alarma ya estás en una disyuntiva moral. O me levanto, soy responsable, o pospongo 5 minutos o 10 minutos. Es una decisión, ¿verdad? Dormir 5 minutos, ¿vas a llegar temprano al trabajo? Sí, pero dormir 5 minutos ¿es pecaminoso? No. ¿Despertarte es pecaminoso? No. Son decisiones que tal vez no tiene que ver con bueno o malo, pero sí con bueno y necesario. Entonces, ese es por lo cual necesitamos nosotros aprender a discernir. No solamente entre bueno y malo, sino también entre lo bueno y lo necesario. Porque descuidamos esa parte. Nos enfocamos tanto en decir, bueno, esto es pecado, esto no es pecado, tomo esta decisión, no es pecaminosa, esta sí, bueno, entonces me voy por esta. Pero ¿qué tal cuando son dos decisiones buenas? Tenemos que aprender también a discernir, a juzgar entre estas dos decisiones. De ver las cosas desde la perspectiva correcta. ¿Qué es lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Qué es lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Y qué es lo que es bueno hacer? ¿Verdad? Y no invertir ese orden pensando que lo que mi gusto parece ser bueno esté por encima de lo que Dios explícitamente me ha dicho que debo hacer. Y ahí es donde yo creo que viene lo complicado del discernimiento y del juicio. Al tomar decisiones que dices, pues las dos son buenas. Entonces, necesitamos mucha ayuda de nuestro Señor, de su Espíritu, para poder entender y reorganizar nuestras prioridades. Pero como vimos en el caso de Marta, ¿de dónde viene la fuente que organiza y jerarquiza esto? En el corazón. Y ahí toma más fuerza este pasaje en Proverbios, que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Ahí viene la importancia de guardar tus pensamientos, de pensar los pensamientos de Dios después de Él, de meterte y escudriñar su palabra de tal manera, ¿sí?, que tú termines pensando los pensamientos de Dios. Lo mencionábamos en la mañana cuando hablábamos del samaritano, ¿verdad? El samaritano hizo lo que hizo, ¿por qué? Porque es lo que Jesús hubiera hecho. Y es lo mismo que tenemos que hacer. Esto que hago, lo hago porque sería lo que el Señor hubiera hecho. Es algo necesario. Es algo que pone por encima de todo el cumplimiento de la ley hacia mi prójimo. Y es por eso que lo tenemos que filtrar bajo el gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas,
con todo mi ser, con toda mi mente, mis fuerzas, y amar al prójimo como a mí mismo. En base a eso es que filtramos la necesidad de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque pues podemos aprender, Señor, más acerca de cómo dirigir, cómo llevar nuestras vidas, cómo organizar el tiempo, organizar también nuestras prioridades, Señor. Sabemos que tu Espíritu es aquel que nos guía, la verdad es aquel que nos ayuda, Señor, a juzgar, no solamente entre lo bueno y lo malo, sino también entre lo bueno y lo que necesitamos hacer, Señor. Danos, Señor, más de tu Espíritu, danos, Señor, este entendimiento de lo que tú requieres de cada uno de nosotros, que no seamos engañados por nuestro corazón, que no seamos engañados por los deseos de nuestra mente, sino que pensemos tus pensamientos después de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón nuevo, una mente renovada, Señor, a constantemente ir transformándola y renovándola, Señor. Renovando nuestro entendimiento, Padre, para agradarte, para vivir en términos de lo que tú demandas en tu palabra, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre, a poner en práctica esto durante la semana. Ayúdanos también, Señor, a juzgarnos, a evaluarnos, Señor, y a organizar, Señor, nuestras vidas en términos de lo que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.